pero si hay dudas o alguna cosa, podemos... Habíamos hecho un análisis del modelo. Nosotros hemos pasado más rápido el plan Bohan, la reforma agraria 21060. Estamos hablando nuevamente de grandes transformaciones. Y bueno, nos detenemos un poco más para abordar, analizar, porque es el modelo que ya vivimos varios años y estamos en el mismo, entonces debemos conocer. Uno tiene que conocer los modelos a fondo porque sea que va a ser empresario, emprendedor, funcionario del sector privado, dependiente del sector privado, del sector público, hay que conocer el modelo. Nosotros tenemos que analizar y conocer los modelos a fondo. Así que en este caso estamos conociendo desde el punto de vista agropecuario. Seguramente en otras materias analizarán desde el punto de vista de otro sector o tal vez no sé si hay alguna materia en la que avancen en la que avancen y analicen el tema de modelos, el tema de las doctrinas y alguna cosa. Si se recuerdan, habíamos dicho que estas líneas resumen el tema con el que empezó haciendo distribución de tierra, pero de forma comunitaria, y habíamos explicado que para acceder a la tierra no es de forma individual. Desde que ingresó el movimiento al socialismo al gobierno, no hay distribución de tierras de forma privada, de forma particular, solo de forma comunitaria. Y habíamos hecho una explicación de cómo es la forma comunitaria. Estudien, analicen bien, hagan las preguntas, cuidado que les pregunte el jueves en el examen. Y nuevamente quiero reiterar ahí un poco cómo funciona en el agro un modelo comunitario, cómo es el modelo puro, cómo debería funcionar en base a la definición, al concepto. Para empezar, dice ahí distribución de la tierra de forma comunitaria. Ese es el punto de partida del modelo comunitario en el agro. Distribuir la tierra de forma comunitaria. Quiere decir, les había puesto un ejemplo, que si nosotros éramos 30 personas, el grupo entero, podíamos, para acceder en este momento a una tierra fiscal, es cuando pasa el proceso de saneamiento, y bueno, el gobierno encuentra que nadie tiene respaldo de tener derechos sobre una área determinada y esa toma control el gobierno, el Estado, y esa es tierra fiscal. Entonces, ahí uno puede, si son tierras aptas para agricultura, ganadería, uno puede solicitar. Les decía yo, supóngase que nosotros solicitamos entre los 30 de a 50 y en total se hacen 1500 hectáreas. Pero antes de hacer la solicitud, nosotros debemos organizarnos en comunidad. ¿Y qué es una comunidad? O sea, es una organización. En nuestro medio en Santa Cruz no es común ver, es más, es muy difícil ver cómo funciona una comunidad. Acá la mayoría de los emprendimientos son individuales. Hay asociaciones de productores, hay hasta cooperativas hay, pero en forma comunitaria, desarrollo de la agricultura, es muy difícil encontrar. Pero sigamos viendo cómo es el modelo. O sea, con estatutos, que para eso hay formatos, hay normas y todo, nos constituimos en una comunidad, donde todo se hace de forma compartida y comunitaria, de forma común. De ahí viene esto. Así que, después de que está cumpliendo todos los requisitos nuestra comunidad y nombramos un presidente, una directiva, le otorgamos un poder para que tenga representación y ahí recién podemos nosotros solicitar una dotación de tierra.
Supóngase que nos aprueban y nos entregan la tierra. Nos entregan las 1.500 hectáreas y nosotros internamente nos podemos dividir de a 50, sortearnos quién le toca primero, quién después, quién al final, quién esto, todo. Un sorteo, vamos a suponer, y cada uno se ubica y además podemos hasta delimitar nuestras 50 hectáreas. Pero el título llega por 1.500 a nombre de la comunidad. No llega a nombre de Marco, de Laura, de Damaris, de ninguno de nosotros, no va a llegar. No vamos a tener un título, vamos a poder trabajar las 50 hectáreas, vamos a poder utilizar, vamos a poder vivir ahí, sí, obviamente, vivir ahí, tener nuestra infraestructura, producir lo que podamos producir. Pero si llega un momento que nosotros nos tenemos que retirar de esa comunidad por algún tema, nos queremos ir a otra comunidad, no podemos vender. Si la comunidad decide, nos van a pagar nuestras mejoras. Y nosotros no decidimos a quién le dejamos la tierra. La comunidad decide quién nos reemplaza ahí o qué hace con mi parcela en caso de que yo me quiera retirar. Ahora, en base a la teoría del modelo comunitario, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, tendría que funcionar, ponerse de acuerdo en las compras, todo lo que sea insumos, compra de insumos, de equipo, de lo que sea, de forma comunitaria. De repente se decide comprar máquina, no cada uno, sino de forma comunitaria, no de forma... comprar máquina de forma comunitaria sería lo ideal. Sería lo ideal. Sería para cumplir con todas las reglas o la parte teórica o los postulados del modelo comunitario, la maquinaria, un tractor, digamos, si fuera el que se necesita un tractor equipadito, debería ser comprado en nombre de la comunidad. No que se compre uno y nos alquile, sino comunitario. Comprar semilla, la sumatoria de lo que va a cultivar, del requerimiento de cada uno, hacer la sumatoria y hacer las compras. Después, el tema de trabajos y el tema de compras, adquisiciones, todo en grupo. Y también las ventas, todo en grupo. Esa es la forma comunitaria de trabajo. Ese es el modelo puro. Y así debería funcionar en otras actividades, en otros sectores, en otras actividades económicas. Ese es en la parte agropecuaria, un poco resumiendo, y el núcleo o el centro es que no hay propiedad individual de la tierra. Todo es comunitario, no hay título individual. De ahí se desprende la base, las otras actividades. Ahora, que en este momento encontremos tierras comunitarias que, digamos, se ha repartido y cada uno siembra lo que quiere y se busca lo que quiere, ya no es el modelo puro. O sea, ya no es en esencia el modelo puro, apenas la tierra es comunitaria, pero el resto de las actividades, cada uno siembra lo que quiere, se compra de quien quiere de forma individual, vende a quien le parece mejor. Y solamente la comunidad es para el tema de la tierra y para hacer algunas actividades comunales, pero no en la parte productiva. Si no se hace en la parte productiva, ya no es modelo comunitario puro, porque ahí estamos hablando de individualidades. Y el modelo comunitario no es individual, es colectivo, de conjunto.
si el uno siembra una cosa, el otro otra cosa, y la comunidad no participa en sí de organizar la producción, de las compras, en las ventas, en todo eso, ya no estamos hablando de un modelo comunitario puro, ya estamos hablando solamente de la tierra, el resto es individual. O sea, ya no es en esencia el modelo comunitario porque solamente estaría basado en la tenencia de la tierra, que sería comunitario en este caso, y nada más. Y después la actividad sería de forma individual. Ahora, para pequeños productores, vamos a analizar un poco ventajas, desventajas del modelo. Si funciona de forma organizada, sí puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque todos son chicos, sin capital, no tienen garantía. Y claro, de forma comunitaria pueden obtener, por ejemplo, si hacen compras de insumos, negocian cantidades más grandes a precios menor, por supuesto. O cuando toca vender su producto, no es un productor chiquito que sale y vende su pequeña producción. Son los 50 o los 30 productores que hacen un contrato con empresa o con quien sea de entregar toda la producción, mayor cantidad, mejor precio. Tiene capacidad para negociar precio, tanto en las compras como en las ventas. Entonces, esas cosas sí es que funcionan, pero sí es que funciona perfectamente como debe ser comunitario. De lo contrario, si se resume solamente a... Ah, perdón, antes de pasar a eso, si esas pueden ser las ventajas en el modelo, pero esto no solamente es para el modelo comunitario, también para el modelo cooperativo que es exitoso en el mundo. Y acá tenemos algunas cooperativas, pero hay otros países, por ejemplo, en Uruguay, en México, en Europa, modelo cooperativo exitoso, no comunitario. Y el modelo cooperativo, para diferenciar, todos son individuales, la tierra accedieron de forma individual y pueden tener sus máquinas, sus equipamientos de forma individual, pero deciden formar una cooperativa. Y la cooperativa justamente lo hacen con el objetivo de que son bastante cantidad de productores chicos para sumar su producción y negociar precio, sumar y hacer cantidades más grandes para negociar con los compradores y también negociar con los que les venden a ellos bienes y servicios, con el único objetivo: responsabilidades compartidas, todo lo que ustedes quieran, pero todos son productores individuales. Ese es el sistema cooperativo. Sacan hasta crédito, y todos firman, todos son solidarios, ¿no? Todos sacan crédito y todos firman los créditos, en fin, o sea, ese modelo es el que más impera en el mundo y es el cooperativo. Y ya saben ahora la diferencia entre el comunitario. Volvamos al comunitario porque le hablé de las ventajas, no le hablé de las desventajas. Las desventajas es que es difícil acceder al crédito en el modelo comunitario porque no tengo ni un bien para dejar en garantía. En el cooperativo sí, porque mi tierra el terreno es mío y por ahí tengo unos tractores o alguna cosa y todo es mío. En el otro comunitario, las tierras esas que son en forma de comunidad, por ley no se pueden dar de garantía. Es para cuidar un poco el patrimonio porque por ahí los dirigentes se pueden avivar, lo hipotecan, sacan plata, no pagan y la comunidad queda afuera, ¿no? Queda ahí en la calle. Entonces por ahí va. Por tanto, no puedo acceder al crédito de forma individual ni como comunidad, es más difícil. Puedo acceder en base a mi flujo, a mi producción que voy a tener. O sea, y hay que buscar de forma comunitaria cómo acceder crédito, fíjense, para todo. Pero de forma individual se hace más difícil y más complicado porque no tengo bienes, o sea, no tengo garantía, en otras palabras. No sirve. Les decía, es más, esa tierra comunitaria está prohibida. Claro, primero que no tengo un título, entonces como si no tuviera nada. No hay que poner como garantía.
Y bueno, ese punto, ese factor, hace que el modelo comunitario no sea perfecto, no pueda ser eficiente en el tema de generar mejores condiciones de vida para la gente que vive en un modelo comunitario. Porque si yo quiero acceder a financiamiento, sea que me financien recursos económicos directos o que me financien con semillas, insumos y algo, o una máquina, y no tengo que dar como garantía, no tengo ningún bien, tengo que demostrar que produzco, tengo que demostrar un flujo, ¿no? Y es más difícil, o sea, se complica. Y si estoy empezando, se me hace más difícil mostrar. Ahora, o sea, además que no tengo que hipotecar, tampoco es una garantía que yo viva ahí, que tenga mi casa para el prestatario. O si voy a sacar insumos de una casa comercial. Se hace difícil porque dice la casa comercial, si le doy, y este se traslada de esta comunidad donde lo encuentro. Porque como no es dueño, podría trasladarse, o sea, no es ni propietario, no hay nada. O sea, se puede trasladar a otro lugar y ni siquiera lo voy a encontrar para cobrar. Si es el caso de una casa comercial, que las casas comerciales lo que hacen es dar insumos, insumos a crédito, a cosecha. Así que eso es las desventajas que tiene. Así que este modelo, a diferencia, por ejemplo, del cooperativo, del asociativo, si uno quiere que funcione el modelo comunitario, desde el gobierno, desde el Estado, desde el gobierno, hay que darle, hay que básicamente impulsar hasta que la comunidad está impulsada y ya tiene algunos bienes, hay un modelo de producción implementado para que sigan administrando y desarrollen más. Pero partir con entregar solamente la tierra, que nos entreguen solamente la tierra, se supone que somos de escasos recursos los que vamos a acceder. No somos, no tenemos plata que nos sobre, porque si fuera ese el caso nos compramos la tierra, ¿verdad? No pediríamos que nos doten. Entonces se supone que quien accede es gente que no tiene recursos. Y por eso es que este modelo funciona siempre y cuando haya un soporte al principio, una organización, un soporte, un acompañamiento, hasta que el modelo de negocio esté implementado en la comunidad, ¿no? A que esté en marcha. Y de ahí adelante ya se puede ir retirando ya el gobierno, el apoyo que pueda haber, el apoyo que pueda haber para consolidar. Porque si no, va a pasar como los cientos y miles de casos que deben haber, que se les ha entregado tierra, pero nada más. Ya solamente ha ido el Estado para decirle, ok, aquí está tu parcela, no, aquí está la comunidad y ha ido y le enseñé, o ha ido y le ha entregado una resolución diciéndole que hay hectáreas y el gobierno no volvió más, nadie. Y ellos se reparten y cada uno hace lo que quiere y así, en ese orden. Entonces, en muchos casos, sucede que la gente termina vendiendo la parcela porque no tiene condiciones. ¿Cuál es el objetivo de entregarle tierra a alguna persona? Es para que mejore su nivel de vida, para que tenga una fuente de ingreso. Pero aquí falla el complemento, que se supone que quien va a acceder es gente de escasos recursos. Y si no es y si es de escasos recursos, ¿cómo va a desarrollar eso? Porque hay que invertir. No es que uno tiene la tierra y el otro día ya hay producción, hay que hacer limpieza, acondicionamiento para si va a hacer cultivo, si va a producir leche, carne, ganadería, lo que sea. Todo es un proceso.
y, y no hay, no se puede, o sea, no se puede arrancar de cero en una actividad. Primero viene el tema de limpieza. Se supone que son tierras vírgenes, tierras que tienen cobertura boscosa, y lo primero que se hace es despojar eso. Acondicionamiento, luego cultivar, y todo eso es con recursos. O sea, tiene que haber recursos, fíjense, de primero para el tema que es tipo inversión, para el tema de limpieza, acondicionamiento, después para las semillas, los insumos y toda la actividad que viene en adelante. Y eso es lo que gran parte de la gente no dispone, porque es gente de escasos recursos la que abastece. Perdón, la que accede a estas tierras, la que accede por lo general. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta? Dice, Sí, adelante. Adelante, ¿quién? dice, buenas noches. Verónica, adelante. Alguna vez escuché que los profesionales no pueden acceder a tierra comunitaria. Eh, sí, hay que demostrar que no tiene nada para empezar, que no tiene nada, creo que ese es uno de los requisitos. Ahora, en las condiciones que están, ¿usted se animaría a acceder? Porque supóngase que dice que nosotros nos organizamos, ¿no? Ustedes, yo y todos nos organizamos. Y nos dicen, a ustedes le vamos a dar, pero solo de forma comunitaria. Nosotros vamos a hacer mejora, vamos a invertir plata. Si bien vamos a cosechar, vamos a producir, probablemente nos genere ingresos, pero vamos a hacer inversiones ahí. Pero si decidimos dejar el lugar, la comunidad, el que quiera dejar, no puede vender. O sea, la tierra no es como estamos acostumbrados nosotros a tener un terreno, un lote o una hectárea o 5 hectáreas o lo que sea, y uno le hace mejoras, trabaja ahí, y de un tiempo si uno quiere irse a otro lugar, vende y se va. En este caso no. O sea, si se organizara, sí se puede, tendría que poderse, no habría por qué no se pueda. Pero el tema es que yo no sé si hay cuánta gente que quiera acceder a la tierra bajo el modelo comunitario. Ese es el concepto. Buenas noches, licenciado. Yo que sepa, solo que los funcionarios públicos no pueden acceder a unos territorios a unos predios comunitarios. Sí, Mario, es correcto, porque eso es por el tema de corrupción. A eso obedece. Porque se pueden beneficiar ellos mismos, ¿cierto? Puede pasar eso. Entonces, lo que está reglamentado que no pueden acceder es por el tema de corrupción más que todo. ¿Alguna otra pregunta?
Licen. Juana, Y en caso de que alguno de esos miembros fallezca, ¿puede dárselo así ya sea a su familia, a su hijo, hereditario, algo así, por el estilo de esas tierras comunitarias? cada es diferente, Juana. O sea, incluso hay estatutos, creo que de algunas comunidades, que la comunidad decide si les da o no, o cómo les da. O sea, es bien cerrado. No necesariamente. Depende de cómo está organizado, porque entran hasta sus normas propias de usos y costumbres y no sé qué más. Entonces, hasta eso tiene sus problemas, que en este momento no sé precisar si si está en la norma. Creo que en la norma no dice eso, pero sus reglamentos y estatutos hacen de que a veces decide la comunidad qué hacer con las tierras. Pero obviamente, ya digamos, cuando es gente conocida, gente integrante de la comunidad por muchos años, no hemos escuchado ni hemos visto que se lo saque, porque ya tenemos funcionando esto varios años. Seguramente como una especie de reasignación o alguna cosa les hacen a los hijos, digamos. Pero toma parte si la comunidad en ordenar y en todas esas cosas. Ya les dice. Y una pregunta más, no sé si se sale del tema, pero ¿qué diferencia o algo tiene relación con los pueblos que están sacando su propia autonomía, como le dicen? Creo que es una autonomía indígena. Y esas eran las tierras comunitarias de origen. Esas eran las originales que teníamos. Teníamos en el altiplano, por decir, 10.000 hectáreas para 50 familias, 100 familias, así, territorios indígenas. Eso, siempre tuvimos eso, desde la fundación de la República y para adelante. Y de la reforma agraria igual fueron quedando así territorios donde estén la gente. Pero eso no, o sea, eso era para ellos su hábitat, ¿no? Su sobrevivencia. Ahí vivían, o sea, y viven todavía. Acá hay bastante de eso. Ellos viven de la caza, de la pesca, de qué sé yo, de distintas actividades naturales que siempre vivieron, pero además se les ha tratado de inducir o de introducir proyectos: cría de ganado, cría de ovino, cría de cerdo, cría de gallinas, de todo, ¿no? Se les ha tratado de inducir para mejorar su nivel de vida. Y también agricultura, en algunos casos. Pero con el gobierno del MAS viene y se incorpora el modelo ya como un modelo comunitario a desarrollar. Hasta entonces solo era el tema de comunidades originarias. Y después se crean, esto otro que estamos hablando, es un modelo ya creado desde 2006 para acá, que ya es para entregar tierra no a gente originaria del lugar, sino a cualquiera. Todos sabemos que preferentemente en Santa Cruz, desde el año 52, como hemos visto, es que vino gente del altiplano. ¿Por qué? Porque allá las condiciones, desde que en esa época cayó la minería, fue bajando la actividad minera y fue expulsando gente. Y en este momento, esta crisis, por ejemplo, sigue expulsando gente. Potosí es uno de los que más expulsa. Y hay otras zonas también que sigue saliendo la gente porque las condiciones son muy difíciles, muy complicadas. Entonces, en su mayoría, la parte de colonización que en este momento sigue en algunas zonas,
de gente que viene del occidente. Entonces, hasta antes de 2006, habían las tierras comunitarias de origen, pero eran de los originarios. Había en todas partes, en el Chaco, en la Amazonía, en el altiplano, ni que se diga, sí hay tierras comunitarias bastante. Pero a partir de 2006 ya se implementa el modelo de entregar tierras nuevas, no los que originalmente estaban en su lugar. De entregar tierras nuevas bajo ese modelo, ya no tierras individuales. Porque hasta antes las tierras si eran dotadas o transadas, eran de forma individual. Ahorita lo individual es solamente lo que está en manos privadas, que tenga uno un título de 1 hectárea, 10 hectáreas, 100.000, 5.000, eso sigue en forma privada. Pero si una propiedad de 5.000 ahorita se revierte por alguna razón al Estado, queda como tierra fiscal y ya esa tierra ya no puede ser otra vez entregada de forma privada. Eso es lo que dice la norma. Esa tierra va a ser entregada de forma comunitaria. O sea, 5.000 hectáreas revertidas puede ser solicitadas por una comunidad, 2 o 3, depende de la cantidad que se solicite, ¿no? O sea, en 5.000 se puede asentar, depende del tamaño y la cantidad de gente, cuántas, 1, 2, 3 comunidades, lo que sea. Esa es la diferencia y el proceso que se ha dado. Nosotros aquí más analizamos lo que se ha dado desde 2006, de buscar a través de este modelo el desarrollo económico. O sea, es para eso, el desarrollo económico en el sector agropecuario a través de este modelo comunitario. Que no es lo mismo, no es lo mismo que la tierra de los indígenas, en otras palabras, que es su hábitat donde estaban y ahí siguen, ¿no? Hasta que no haya cambios o no haya seguimos teniendo esas tierras. ¿Alguna otra pregunta? A ver, si ustedes no preguntan, yo les hago una. ¿Qué significa, qué entienden por Estado empresario? ¿Qué entienden por Estado empresario? ¿Ya? Uh-huh. Sí, exactamente. Estado empresario es muy, muy simple, es que él participa en las distintas actividades económicas con empresas, participa en el agro, en la industria, en todas las actividades económicas. A ver, hay algunas diferencias
Ustedes han leído y hemos leído algunas de las tendencias o de las doctrinas económicas, y hay unos que dicen que el Estado sí debe intervenir y debe participar, y es justamente el tema, el modelo social comunitario, que modelo social comunitario, y hay otras que dicen que el Estado debe participar sí en actividades estratégicas como empresario, y el resto regular. Entonces, casi la mayoría de los países tienen empresas públicas, solo que unos más que otros. Hay empresas públicas. Las empresas públicas por lo general son de actividades estratégicas. Por ejemplo, acá yo les mencionaba cuando ocurrió el 21060 y después el año 52 y después el año 86 y el 96 cuando fue la capitalización, que a mí me tocó ver los resúmenes de los estados de las empresas, y era lamentable ver las pérdidas que tenían. Por ejemplo, una de las que me acuerdo que analicé era el ferrocarril. Y si necesitaba 200 empleados, tenía 400, supernumerario. Y generaba pérdidas, y bueno, y eso fue lo que ocasionó el déficit y que siga la crisis, profundizándose la crisis hasta que hubo la caída de los gobiernos. Pero en esa época habíamos dicho que no había empresarios, no había capitales, y el gobierno tenía que invertir para que hayan las empresas y los servicios. Es más, si se recuerdan, habíamos dicho que aquí en Santa Cruz el gobierno tuvo que poner las primeras desmotadoras de algodón, el primer ingenio arrocero, el primer ingenio azucarero, la primera aceitera, la PIL, y en fin, y un sinnúmero de empresas y de industria. ¿Por qué? Y hizo los ferrocarriles, y los ferrocarriles eran estatales. Hizo una línea aérea, era estatal. Y hizo Entel, y también era estatal. Y así sucesivamente podemos en una lista larga. Ese fue en un inicio, pero el tema es que por qué llegó un momento que se privatizaron, se capitalizaron y todo lo demás. Porque todas eran deficitarias. Y curiosamente, de ser deficitarias en el sector público, pasan al sector privado y se hacen, tienen ganancias. Casi todas, porque no cerraron, siguieron operando. Lo mismo era yacimiento. Entonces, esa es una época particular que sí o sí tenía que invertir el Estado, el gobierno, porque no había quien haga las inversiones. Bueno, el tiempo va pasando y ahora como que estamos volviendo con esa dinámica, porque en este momento el ferrocarril sigue siendo privado, por ejemplo. Es una de las pocas que ha quedado. Después todo lo que era YPFB volvió de estar en manos privadas o tener el 51% del sector privado, ha vuelto a manos a 100% de ser del sector público. Se ha vuelto a crear una línea aérea estatal, BOA, que todos sabemos. Entel también volvió, y Ende, y así sucesivamente. Cuando uno habla de abastecimiento de energía, de yacimiento, por ahí, estratégicamente sí, puede uno considerar que son rubros estratégicos. Pero ya cuando el tema que hay que analizar es cuando vamos a tener empresas, por ejemplo, empresas lácteas, que tenemos la PIL, que la PIL exporta, tenemos excedentes de leche,
y no es que nos esté faltando leche. Entonces ahí es lo que uno analiza y ve cuál es el objetivo de poner una planta chiquitita, digamos, para que produzca una cantidad X, cuando tenemos una planta grandísima y otras privadas, un montón, que hay excedente para exportar. Entonces ahí como que da para analizar, no está faltando leche, la leche es excedentaria, tenemos una industria grande y como unas 5 o 6 o más industrias chicas, pequeñas, y no hay problema, pero ya el gobierno creo que tiene 2 plantas chiquititas. Entonces, el Estado empresario, en este caso, nos referimos cuando va más allá de las actividades estratégicas, como puede ser la energía, las telecomunicaciones y alguna otra actividad que posiblemente si el Estado no lo hace, la población no esté muy bien atendida por el sector privado. Ahí es donde plenamente es necesario, sí o sí que tiene que intervenir el Estado, cuando son bienes o servicios estratégicos. La leche es estratégica para la alimentación, sí, pero no tenemos falta de producción de la materia prima, ni tampoco del producto terminado. Les pongo ese ejemplo, que pueden haber varios, que para analizar y para pensar, digamos, si se justifica hacer inversiones en algunos casos como es el caso de los lácteos. O, por ejemplo, como en el caso del azúcar, igual. Es una inversión de 300 millones de dólares en el norte de La Paz. San Buenaventura se llama el ingenio. Pero creo que va por el 6º año y todavía no ha llegado ni a su punto de equilibrio. Están con el 15% de su capacidad. Entonces, también en tema de azúcar somos excedentarios. Ustedes lo ven de repente han visto a los cañeros saliendo a gritar y pidiendo que les compren etanol para mezclar con la gasolina. Eso es porque tienen azúcar que les sobra, porque quieren distribuir un poco el riesgo, no producir todo azúcar porque van a saturar el mercado y no sé si habrá, y el mercado internacional también está saturado de azúcar. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé si se justifica que el Estado entre con una inversión grande y haga una inversión, y de paso que ya van 5 años y todos sabemos que las máquinas tienen su tiempo de vida útil y cualquier actividad tiene que recuperar la inversión. No porque sea el Estado o sea, todo va a ser a pérdida, digamos, y todo va a ser a pérdida, ¿no? Entonces, y por lo menos fuera que esté produciendo una cantidad considerable, si no es una cantidad muy pequeña, digamos. Ninguna industria privada podría sobrevivir con eso, digamos. Ya se cerraba, quién sabe, hace rato. Entonces, es lo que hay que analizar, son temas importantes que hay que analizar. Estado empresario entra a todas las actividades económicas y a competir con el resto, ¿no? A competir a las diferentes cadenas que están consolidadas, que hay bastantes empresas, y hay otros, y hay que diferenciar de aquellas empresas, por ejemplo, la planta de urea. Ese sí que es una inversión justificada. Aparentemente, lo que uno ve es que ese cumple más una función especial. Eso no teníamos. Y nosotros importamos fertilizante, importamos urea. Es más, teníamos gas. Y lo que se está haciendo ahí es darle un valor agregado al gas. Y además producir un insumo que lo necesitamos en el agro. Para mejorar la productividad. Entonces, la percepción
que uno tiene no es la misma, por ejemplo, de la planta de urea que del ingenio San Buenaventura. Si aquí habrían habido 5 plantas o 6 plantas de producir urea y el gobierno aparece con una más, mi concepto sería igual que el del ingenio o igual que la planta de leche. Pero en este caso no, ese sí es plenamente justificable y necesario. Pues no hay, el sector privado no ha desarrollado eso, no hay esa actividad. Entonces fijémonos la diferencia de que colocarse en, si el Estado se coloca en sectores solo estratégicos, no es tanto Estado empresario, pero ya habiendo 6 ingenios en el país, ¿no? 5 en Santa Cruz y 1 en Tarija, con amplios excedentes de azúcar y exportando todos los años y ahora produciendo alcohol cantidades enormes. Aparece un actor que es el Estado, entra en el circuito, fíjense, en la competencia, a competir, a competir con los otros en el tema de mercado, ¿no? A ver cómo hacerse un espacio en el mercado. Lo que la torta antes en el abastecimiento de azúcar estaba entre 6, ahora está entre 7. Y el Estado es un actor más ahí, o sea, el Estado con su ingenio. En el tema de lácteos igual, está la planta PIL que procesa, no sé, el 70% creo que de la leche del país. Y el 30% se reparte en otras plantas chiquititas, son 5 o 6 en todo el país privadas, pero procesan. Y ahí aparece el gobierno con una plantita, o creo que son 2 ya, plantitas chiquitas igual, a entrar en la competencia. Ahí nos vamos con el concepto de Estado empresario. Porque lo otro es como que estuviera prestando un servicio, produciendo un bien o servicio que es necesario para el desarrollo del país, para beneficio, para bienestar de la población. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Tengo una pregunta, licenciado. A ver, A lo que va mencionando de las empresas, entonces, ¿quiere decir que las empresas, lo que volvieron a manos del Estado, son empresas mixtas? no. En este caso, el gobierno lo que ha hecho es pagarle a todas les pagó, a todas las que lo recuperó, los privados estaban con el 51% y el Estado tenía el 49%. Entonces lo que hizo fue pagarle sus 51 y quedarse con el 100%. No tenemos empresas mixtas ahorita. Yo no conozco ni un emprendimiento que tengamos privado Estado. O sea que tengamos, porque es un poco difícil, sea privado de acá o de cualquier otra parte del mundo. Pongámonos en nosotros que fuéramos los inversionistas. ¿Será que nos animamos nosotros a invertir en una empresa estatal? A poner nuestro capital, nuestros recursos ahí y que lo administre el gobierno. A ver, pónganse a analizar, a ver, un poco difícil, digamos, es eso. Por lo general lo que ocurre en varias partes del mundo o donde hay grandes emprendimientos es que el Estado da la administración al privado. Y obviamente con contratos, con compromisos serios de que le asegure una rentabilidad. O sea, se forma un directorio público-privado, pero digamos el privado administra y el Estado, el gobierno fiscaliza. Y entonces el privado va a ir a maximizar la ganancia. Entonces cierra gestión y el Estado recibe su ganancia por lo general. Por lo general.
Así que yo no conozco que haya empresas mixtas, ni con empresarios extranjeros, peor con nacionales. Se habla, no sé, de cómo se va a cerrar el contrato de litio, del Motún, pero están ahí, digamos, en idas y venidas y no tenemos algo concreto en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a pasar lista. José, vamos a cerrar hoy la clase para que sigan estudiando y den buenos exámenes y también el nuestro de la materia den buen examen el jueves. Si vamos a empezar 8:30 en punto, pueden ingresar después, no hay problema porque entiendo que van a estar pasando de forma virtual hasta las 8:30 y después van a tener que irse a la universidad. En función del tiempo, yo creo que vamos a quedarnos en clase y vamos a debatir, aprovechando que estamos ahí en vivo, vamos a continuar con este tema. Analicen el tema ya de la parte económica, la parte del modelo económico, de la parte de intervención a la que nos referimos. El último punto dice: el gobierno interviene en la economía. Entonces analicen y lean el concepto, cómo el gobierno interviene en la economía, y después piensen y vean cómo actúa, cuáles son las medidas, cómo trabaja el gobierno, porque estamos analizando el gobierno actual. Para que tengamos a ver no solamente qué es intervenir o cómo puede intervenir, sino que al mismo tiempo de hacer las definiciones y entender los conceptos, tomemos los ejemplos de nuestra realidad, porque eso es lo que apuntamos, eso es lo que tenemos que conocer. ¿De acuerdo? Listen. Ok. Está bien, Licen. Nos vemos el jueves en el aula 1 del 256. ¿Conocen, no? ¿Todos se ubican? Sí, listen. Muy bien. Sí. Que tengan buena noche. Hasta luego, Hasta el listen. jueves, dicen.